Bueno, hermanos, pues muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Hermanos, este libro de los Hechos, la verdad, me ha estado fascinando. ¿Por qué? Porque describe realmente los inicios de la iglesia como tal y su desarrollo. Sacamos principios, podemos aprender, observar de la iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en los apóstoles y empieza a estructurar una iglesia como tal. Y el día de hoy vamos a mencionar y vamos a ver la salvación del etíope. Pero antes de abordar Hechos 8, que se encuentra ahí la historia del etíope, me gustaría que reflexionáramos sobre una palabra que va a tomar mucha relevancia cuando entremos a la historia de Hechos 8. Y esto tiene que ver con la palabra justificar. No sé cuántos de alguna manera lo hemos hecho en nuestra vida. Hablar de justificar, en primer lugar, no estoy hablando del concepto bíblico, ¿no? Como justificación. Quiero hablar que tiene relación, pero quiero hablarlo en el contexto secular. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos justificado alguna vez? ¿No? ¿Qué queremos decir cuando decimos que esa persona se justificó? Bueno, que está dando razones y motivos que las acciones que hizo fueron correctas, ¿no? Por ejemplo, llegué tarde. Si quiere, decimos, se está justificando. ¿Por qué? Porque está diciendo que el bus no pasó a la hora o hubo mucho tráfico. El asunto es que está dando razones y motivos para en ese momento decir que tiene razón o de alguna manera que no debe ser considerado culpable por haber llegado tarde. Y incluso ahí podemos nosotros mencionar que hay justificaciones válidas y hay otras que no son tan válidas, porque son justificaciones subjetivas, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros podemos evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuando éramos inconversos, lidiábamos con una adicción? Teníamos un problema serio. Entonces, cuando nos preguntaban o cuestionaban por qué hacíamos eso, pues nosotros podíamos entablar o decir a lo mejor evidencias, ¿no? O situaciones que atravesamos en nuestra vida o situaciones difíciles, que mucho dolor en nuestro corazón, el cual nos lleva a hacer tal acción, ¿no? Y buscamos, como dice, está justificando de sus acciones. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Decimos normalmente quiere quitarse el golpe, ¿no? O sea, evadir su responsabilidad. O sea, ¿cómo quiere evadir su responsabilidad de lo que está haciendo o de lo que hizo? A través de mostrar que tiene razón lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de, ahorita se me olvidó el nombre de esta mujer, que fue muy sonado en la Ciudad de México, que unas personas se metieron a su propiedad y sacó la pistola y le mató a uno? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ah, Carlota. No, no quería decirlo porque aquí tenemos una Carlota. Pero, no, ¿se acuerdan, doña Carlota? ¿Ah? ¿Y qué dijo? No, es que se metió a mi propiedad. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba justificando su acción. No, yo asesiné. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo incorrecto. Ahora, cualquiera pudiera decir, como ahorita decía, ¿no? De acuerdo a es subjetivo, porque uno pudiera decir, no, pues tiene razón, es su propiedad. Y al estar en su propiedad está defendiendo lo que es suyo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con el Estado de Derecho? Nadie está por encima de la ley. Nadie puede tomar la ley en sus propias manos. ¿Por qué? Porque hay leyes instituidas dentro de la sociedad que establece o regula la conducta del hombre, donde nos pone un límite de acuerdo a las acciones que otras personas puedan estar haciendo. Entonces, no me permite a mí actuar, ¿no? o hacer una acción. ¿Por qué? Porque la otra persona me está en ese sentido metiéndose a mi propiedad. O sea, no puedo tomar la ley por mi propia mano. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Buscan justificar sus acciones para asumir que no son culpables de lo que se les está acusando. Pero cuando venimos nosotros a un juez, por ejemplo, pues una persona a lo mejor busca constantemente, ¿no? A sacar evidencias, sacar razones, argumentos para no ser hallado culpable. Pero la pregunta aquí es algo que fue muy agudo Job, en Job capítulo 9, verso 1 y 2, que es muy, va muy a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Job capítulo 9, del 1 al 2, dice, ciertamente yo sé que es así.
¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Hermanos, entre nosotros probablemente pudiéramos justificar las razones, los motivos por los que hicimos tal acción. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo el hombre puede justificar sus acciones delante de Dios? Miren, muchas personas buscan justificarse delante de Dios a través de la comparación. O sea, muchos dicen, yo voy a ser aceptado por Dios porque se comparan en el sentido, no soy tan malo. Mira, esa persona es asesina, yo no soy asesino. Esa persona es infiel, yo no soy infiel. Esa persona es así, yo no soy así. Entonces pensamos que en ese sentido vamos a ser aceptados por Dios porque moralmente somos mejor que otras. O incluso podemos pensar, bueno, pues sí, he hecho cosas malas, pero ¿quién no hace cosas malas? Y aparte, he hecho más cosas buenas que malas. Entonces, como he hecho más cosas buenas, pues tengo que ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque mis cosas buenas pesan más que las cosas malas. Por lo tanto, Dios me va a aceptar. Entonces, el hombre constantemente busca justificar sus acciones para poder ser aceptado delante de Dios. Y es precisamente eso lo que ocurre en el libro de Génesis. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, Génesis 3, verso 1, vean cómo el Señor, aquí en el capítulo 3, antes de llegar a este capítulo, Adán y Eva habían sido formados, creados en el Edén, y ellos vivían desnudos. Esto llama mucho la atención porque no solamente implica el hecho de que no había vergüenza entre uno al otro, sino implicaba también de que toda la atmósfera y todo lo que había sido creado por Dios en ese momento, tenía todas las capacidades y recursos para que el hombre viviera así, sin la necesidad de taparse, a lo mejor del frío o destaparse por el calor, sino que todo el clima era de una manera propicio para vivir cómodamente. Entonces, toda la creación de Dios era perfecta. Dios nunca creó al hombre con el propósito de dejarlo ahí aislado y olvidarse de él. No, Dios creó al hombre para entablar una relación, una comunión, para que el hombre fuera dependiente constante de él. Sin embargo, dentro de esa dependencia, Dios permitió de una manera soberana que no hacer esta dependencia de una manera robótica. Porque hacerlo de una manera robótica, pues se manifestaría un amor por conveniencia, ¿no? O un amor influenciado por una fuerza coercitiva. O sea, yo amo porque ya fui creado para amarte. No, Dios los diseñó de tal manera para que ellos pudieran escoger y en ese libre albedrío que tenía Adán y Eva en ese momento, poder manifestar si realmente amaban a Dios o no. ¿Cómo se manifestó? Teniendo dos árboles. El árbol de la vida de Dios y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, viene la tentación ahí en Génesis 3, donde vemos cómo la tentación va hacia el otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el árbol de la vida, pues representaba en ese sentido la vida de Dios, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué representa? El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía, la independencia de Dios. Porque ahorita que leamos, vamos a ver cómo la serpiente le dice que serán como Dios, entendiendo el bien y el mal. O sea, en ese sentido, la tentación era, no necesitas de Dios, porque ahora tú vas a tener la capacidad para poder evaluar qué es bueno y qué es malo de acuerdo a tu criterio. Entonces le estaba dando de independencia, autonomía. Y es ahí donde Adán y Eva caen precisamente en la tentación. Y es lo que vamos a leer ahora. Vean lo que dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le estaba diciendo entonces la serpiente? Les estaba ofreciendo independencia, autonomía. No, tú vas a tener la capacidad para evaluar qué está bien y qué está mal. Ya no vas a depender de Dios. Ahora tú puedes por ti mismo, ¿no? Y es precisamente lo que ha ocurrido a través de la historia. El hombre ha buscado esa independencia de Dios. Ya no es dependiente del consejo de Dios. ¿Por qué Dios no quería que ellos comieran de eso? Porque estaba evaluando la fidelidad de ellos. Estaba evaluando si ellos iban a permanecer en la dependencia de Él. Miren cómo Dios, cuando hizo a Adán y Eva, Dios, a pesar de que estaban todavía en un estado de inocencia, ellos tenían la dependencia de Dios, porque Dios le dijo a Adán qué es lo que tenía que hacer. ¿Eso de qué nos habla? De que Dios, cuando creó a Adán y Eva, y aún estando en un estado de inocencia, los hizo dependientes de Él. Nunca fue la idea de Dios hacer criaturas y que vivieran autónomas. Pero el pecado, al entrar a la humanidad, ¿qué provocó? Precisamente la autonomía, la independencia de Dios. No te necesitamos. Nosotros tenemos el criterio para evaluar qué es lo mejor para mí, ¿no? Y es ahí donde viene la tentación, verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mira el clímax de la historia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, qué contraste, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que el Señor, aquí el texto nos diga que bajó a tener comunión con Adán y Eva, nos habla de que era algo habitual. O sea, constantemente Adán tenía comunión con Dios y constantemente Dios bajaba a hablar con él, a tener comunión en el Edén. De hecho, el jardín del Edén era un tabernáculo, era un santuario de adoración a Dios, donde Adán era el sacerdote y él era el responsable de ese lugar, de cuidar ese santuario. Pero resulta que ahora, después de la caída, esa comunión se ve fracturada y ellos corren a esconderse. Y mira lo que dice en el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, observa la pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuál fue la justificación de Adán? Dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Pero fíjate, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido de ese árbol? Verso 12. Vean la justificación. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañía. O sea, vean cómo el hombre constantemente busca justificar sus acciones. No, yo lo hice porque, mira, esta mujer me engañó. Pero ¿sabes qué es lo más crítico? Que Adán le echó la culpa a Dios. Porque él dijo, dice ahí el texto, la mujer que me diste. O sea, tú me la diste. Entonces tú eres responsable de lo que está ocurriendo, de esta desgracia. Imagínate nada más entonces cómo el hombre constantemente busca justificar sus acciones. O sea, evadir su responsabilidad. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Job 9, 1 y 2? Y cómo el hombre se justificará para con Dios. ¿Cómo se justificará? ¿No? Tú a lo mejor puedes el día de hoy justificar aquí terrenalmente porque a lo mejor dicen, oye, es que eres un padre desobligado. Justificas tus acciones. Es que no estás en la casa. Justificas tus acciones. ¿No? Oye, mujer, es que no preparas la comida. Justificas tus acciones. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos razonamientos, ideas para justificar nuestras acciones. No hay ni uno que no pueda justificar. Entre nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor es válido, pero el día que estemos delante de Dios, ¿cómo vas a poder justificarte?
¿Cómo? Porque ahorita cada uno de nosotros, pues, como decimos normalmente, somos muy machitos. Pero cuando estemos delante de Él en su presencia, cuando estés delante de aquel al que tú le cantabas, al que tú escuchabas su palabra, y que tú lo veas en vivo ahí y el Señor te mande, comiste del árbol que dije que no comieras, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Vean la mujer. Dice el verso 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 13. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Vean otra vez. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Justificarse, justificación. ¿No? O sea, es válido lo que hice. ¿Por qué? Porque fui engañada. ¿No? Es válido. Hermanos, ¿acaso será válido? La instrucción de Dios fue clara. ¿No? Entonces, el hombre constantemente busca por todos sus medios justificarse delante de Dios. Ahora, tengan eso presente porque ahorita que entremos a la historia de el etíope, va a tomar mucha relevancia. Solo quería introducirlo en la enseñanza, porque ya cuando hablemos acerca de la conversión del etíope, vamos a ver que justificarnos delante de Dios va a tomar otra cara cuando lo vemos a la luz del sacrificio de Cristo. Vayamos a Hechos capítulo 8, que es donde comienza nuestra historia de esta enseñanza del libro de Hechos. Antes de ir a Hechos, quiero leerles Hechos 1:8 para recordar que uno de las cosas que vemos en el libro de los Hechos es el avance del reino. ¿No? Dice ahí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean la progresión, Jerusalén. ¿No? Decíamos que hasta el capítulo 8 todo fue este movimiento en Jerusalén, cuando es muerto Esteban, después va Felipe a Samaria, entonces el evangelio se sigue recorriendo, ¿no? A lugares, como dice aquí, Judea y Samaria. Y hoy vamos a ver cómo el evangelio sigue en su progresión hasta África. ¿Cómo llega hasta África? Por medio de este etíope. Entonces vean cómo el flujo del libro va cumpliendo de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Vamos a leer Hechos 8, verso 26. Hechos 8, 26. Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía entonces en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró con Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, hermanos, entonces este pasaje que acabamos de leer nos va a ayudar a introducir cómo es la vida de una persona que es devota, que puede hacer cosas pues propias de la religión o incluso de adoración a Dios sin ser salvo. ¿No? ¿Cierto? Vean otra vez el verso 26 y vamos a ir desglosando cada porción de este texto, porque vamos a ver cómo ahora en la actualidad hay muchos que se autoproclaman ungidos o que son influencers, ¿no? Pero que al final ahora ya ni saben qué son. No sé cuántos de ustedes han leído o han escuchado la entrevista. Yo al inicio escuché que cierto pastor de allá de Estados Unidos se quería lanzar como presidente para su país, pero lo escuché hace tiempo, ¿no? Yo dije, eso debe ser como una falsa noticia. Pero resulta que vi entonces que él viajó a su país y estuvo ahí en un estudio con un periodista y se le empezó a interrogar acerca de, pues ya respecto a la política y todas estas cuestiones. Pero resulta que estando en esa entrevista, sale a la luz lo que realmente siempre se ha visto. O sea, es un falso maestro, ¿no? Un falso predicador, tiene gran influencia, tiene mucha lengua, tiene mucha habla, ¿no? Porque la Biblia dice que los lobos se conocen por el hocico, por lo que hablan, por lo que dicen. Ahí cuando tú empiezas a mirar lo que ellos hablan, tú puedes discernir de qué clase son. No, en este caso se le pregunta si era pastor y él dice, no, yo nunca he sido pastor. Dice. No, y se le puede hacer otras cuestiones sobre ideología de género. ¿Crees tú, apoyas el aborto? Sí y no. No es que mis convicciones son esto y el gobernar es otra cosa, ¿no? Entonces hay cierta imprudencia en el sentido de, según para él, una entrevista a lo mejor con mucho verbo, pero saca a la luz lo que realmente hay en su corazón. Y esto precisamente nos habla de cómo muchas veces hay personas que dicen que vienen de parte de Dios, como estudiamos la vez pasada Simón el Mago, cuando realmente pueden sorprender a sus seguidores a través de sus enseñanzas, a través de sus ideas o incluso a través de milagros y, sin embargo, no ser enviados de parte de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque Felipe aquí sí se le apareció un ángel en realidad. Y un ángel que lo manda a cumplir un propósito dentro de los planes de Dios. Pero ahora hay mujeres que dicen que le ordenan a los ángeles a que busquen sus joyas, tronándole los dedos. Hermanos, es increíble cómo hay tanto problema mental que yo no sé por qué no están en el psiquiátrico. ¿No? Si una persona te dice, hermanos, los billetes hablan, escúchenlo, esa mujer está loca, ¿no es cierto? O sea, ¿cuándo has visto que las cosas inanimadas hablen? O sea, si lo miras desde un caso clínico, hermanos, la única explicación es que necesita ser recluida. ¿Por qué? Porque no hay otra razón. ¿No? Pero ahora vemos cómo toman una realidad bíblica y la llevan a su fantasiosa e ingeniosa manera de hacer el ministerio. Vean lo que dice el texto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sabemos cómo Dios siempre ha tenido se puede decir, la iniciativa. Porque estamos hablando, ya que leímos todo el pasaje, de la salvación de un etíope, ¿no? Y vemos cómo esta salvación se llevó a cabo con la iniciativa de Dios. No sé cuántos les pasó que, pues de alguna manera buscábamos, ¿no? El hombre naturalmente es espiritual. Siempre busca encomendarse a una divinidad, ¿no? Tú ves a los aztecas, cortaban un trozo de árbol, hacían su imagen y ahí los veías postrados. O sea, naturalmente es espiritual, ¿no? Busca una entidad espiritual, ¿no? Y nosotros antes de venir a Cristo estábamos igual, buscábamos a Dios. Nos llamábamos como personas devotas,
¿no? Íbamos a la iglesia, íbamos a la villa, ¿no? Yo recuerdo que iba a la villa, me traía tantas imágenes, éramos devotos, ¿no? A una religión que ni la entendíamos, pero ahí estábamos. Buscábamos a Dios a nuestra manera, todos desenfocados. Y así estaba este etíope, todo desenfocado. Y cuando en ese desenfoque respecto a la búsqueda de Dios, Dios es el que toma la iniciativa, porque Dios en este caso manda a Felipe por medio de un ángel la instrucción, ve y desciende a este territorio, ¿no? Y vemos ahí cómo la iniciativa, como decía, siempre ha sido de Dios. Hay veces que decimos, encontré a Dios, ¿no? Pues Él nunca ha estado perdido, ¿no? Él nunca ha estado perdido. ¿Cómo que encontraste a Dios? ¿No? Dios te encontró a ti, porque tú y yo sí estábamos perdidos. Estábamos desenfocados, ¿no? Dios siempre ha estado ahí. El asunto es que nosotros vivíamos desenfocados. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, la iniciativa siempre ha sido de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te has preguntado cómo el hombre puede medir el amor de Dios? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios? Porque en la Biblia constantemente nos habla que Dios es amor, no contiene amor, Él es amor y que ha manifestado el amor para sus criaturas. ¿Cómo podemos nosotros tener un punto de referencia de este amor de Dios? Bueno, el ejemplo y yo creo la evidencia más grande del amor de Dios es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. No, Pablo, tomando esta ilustración, dice: ¿quién osa morir por los malos? ¿No? A lo mejor hay uno que ose morir por uno que es bueno, pero Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Es el ejemplo y la evidencia más grande de la iniciativa de Dios para nuestro rescate, porque estábamos perdidos nosotros. Y ahí sí vemos el amor de Dios. ¿Sabes que el amor de Dios no fue motivado por algo bueno que tú hiciste o yo pude haber hecho? ¿Sabes por qué estamos aquí? Por pura misericordia de Dios. No porque hiciste algo bueno que al final pudieras decir, bueno, pues al final Dios sabía que no era tan malo. Por lo tanto, pues me alcanzó y ya estoy aquí en la iglesia. Hermanos, tú eras malo y yo era malo a los ojos de Dios. De hecho, la Biblia nos describe como enemigos de Dios. ¿No? Enemigos de Dios. Si vamos rápidamente ahí a Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5, verso 5. Voy a leer desde el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo, no dice lo malo, el malo. No, esta mañana leíamos primera de Juan 1, 5 y 6, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Observa, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, Dios es santo, su naturaleza es limpia y no está relacionado con nada de lo que sea malo. El verso 6 dice: pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora piensa en eso. El texto del verso 6 dice: pero si decimos, o sea, hay un grupo de personas que dice tener comunión con Dios. Pero Juan dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero hay un grupo de personas que dice tener comunión con un Dios que es luz. Pero ese grupo de personas está en tinieblas. ¿Cómo puede un grupo de personas que está en tinieblas tener comunión con un Dios que es luz? Dice: eres un mentiroso y la verdad no está en ti. ¿Y por qué? Porque aquí la Biblia es clara: el malo no habitará junto a ti. Y observa el verso 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos.
aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hermanos, ¿qué tanto hubo hace algunos años tanto debate acerca de que aborreces? Dios no puede aborrecer al pecador, Dios no puede aborrecer a la persona. Miren, la palabra que aborreces viene de un término en el hebreo que es ané, y se refiere a ser enemigos, a ser contrarios. O sea, la idea de aborrecimiento habla de que nosotros somos contrarios a Dios, somos adversarios de Dios. Y esa doctrina Pablo la desarrolló perfectamente en el libro de los Romanos. Si vamos a Romanos capítulo 5, Pablo es claro en lo que él enseña. Fíjate cómo menciona el verso 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, y esta palabra en el original significa adversarios, si siendo enemigos, adversarios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, una de las cosas que vemos es que este etíope, Dios manda a Felipe, no porque haya ido a adorar al templo, no porque él haya manifestado cierta condición que movió a Dios y dijo, bueno, pues es que hace cosas buenas que no merece el infierno. Hermanos, todos merecíamos el infierno. Todos merecíamos ser condenados por Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros que Él da. Y eso precisamente es la manifestación del amor ágape de Dios. Porque el amor ágape no es simplemente el decir, yo los amo, pero que se van a condenar. No, es yo los amo y voy a actuar. Porque el amor ágape es activo. Se conoce a través de las acciones que éste provoca. ¿Qué provocó en Dios el amor ágape sin que hubiera existido algo en nosotros que haya motivado su amor? No hubo nada más que el acto soberano de su voluntad. A Él le plació amarnos tal y como éramos, pero para no dejarnos igual. Se le preguntó, ¿y qué piensas de las familias heterosexuales? ¿Piensas que hay familias homosexuales también? Bueno, dice este supuesto predicador lobo rapaz, dice, bueno, Dios nos acepta a todos por igual. Déjenme decirles algo, eso es un juego de palabras. Ciertamente la gracia de Dios nos recibe a todos en el estado en el que estamos, pero para no dejarnos igual. Hay una gran diferencia. Nos agarra en el estado en el que estábamos porque entendemos que sin la mano ni el obrar de Dios en nosotros, no podríamos nosotros cambiar. De hecho, esta mañana estábamos estudiando que el discipulado comienza por medio de la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Si Dios no hace esa obra del nuevo nacimiento y de regeneración en nosotros, no podríamos cambiar. ¿Por qué? Porque comienza a través de la obra sobrenatural de Dios. Entonces, la Biblia es clara. No podemos nosotros matizar algunos conceptos o algunas ideas. Entonces, una de las cosas que observamos es que Dios muestra su amor a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Pues de esa misma manera mostró su amor para con este etíope. Manda a un ángel para dile a Felipe que vaya a tal parte porque Felipe no entendía a qué iba, no le reveló el plan. Vas a encontrar un etíope de camino, te le vas a acercar, le vas a preguntar y entonces le vas a predicar y ¡pum! Se va a salvar. O sea, qué fácil sería así, ¿no? Pero no le contó eso. Solamente le dijo, ve a tal camino. Vean la obediencia de Felipe. Él dijo, claro que sí, Señor. Y va en obediencia. ¿Y qué encontramos? Hechos capítulo 8. Dice el verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Miren, esta persona etíope no era del país de Etiopía.
Aquí etíope se refiere a la parte sur de Egipto, que ahorita es la actual Sudán. O sea, no habla del país de Etiopía, no. Esta persona en los tiempos bíblicos venía de la región sur de Egipto, venía de África. Y, ¿saben? No sé cuántos de ustedes vienen lejos para venir a la iglesia. Yo recuerdo que había unos hermanos que venían de San Yasant y tenían que cruzar la 25 cuando todavía empezaban las obras. Se aventaban un buen rato manejando. Luego hay unos hermanos que vienen de Dos Montañas, ¿no? San Jerome. Los que vienen más tarde son los que están aquí en la esquina, ¿no? Igual que en la escuela. Pues, imagínate, no, man. Pero miren, cada uno de nosotros toma cierta distancia. ¿Y qué decimos? Híjole, media hora para ir a la iglesia. No, hombre, me tomó 1 hora. Y tú dices, hijo, qué sufrimiento, ¿no? Y vas en tu carrita y sentado a gusto con tu cafecito y qué tormento, ¿no? Miren, este hombre viajó de 2,000 a 2,500 kilómetros, que corresponde de Egipto, del sur de Egipto, hasta Jerusalén a adorar. ¿Sabes a qué equivale esa distancia? Ir de aquí a Houston, a Denver, a Texas, dependiendo la ruta, 2,600 kilómetros. ¿Sabes cuánto nos toma a nosotros ir en carro, viaje directo sin parar? 30 horas, manejando continuamente, sin parar, día y noche. En avión, pues 4 o 5 horas. ¿Sabes cuánto le tomó a él? Solo de ida, dependiendo la ruta, de 2 a 3 meses. Para ir de su casa a adorar a Jerusalén. Un viaje completo equivaldría mínimo medio año. ¿Sí o no? Es para aprender qué lecciones nos dan aún los incrédulos. Porque él en esta etapa vivía en incredulidad. Él creía en el sentido de que era incrédulo en el sentido de que no era convertido, no era regenerado, era devoto. Tenía una devoción, pero no era salvo. Y eso nos da a nosotros como cristianos muchas lecciones. Porque al lado de nosotros vemos a nuestro alrededor mucha gente que es devota. Y tú la ves bien religiosa y te tocan las puertas y están ahí. Y ya lo corriste una vez y al día siguiente sigue ahí tocando la puerta. Y dice, esta señora no más no entiende que somos cristianos. No, está ahí, soy cristiano, no está en otra secta, ¿no? Y vuelven a tocar y vuelven a tocar. O ves que están en capacitación y tú ves, son devotos, pero no regenerados. Y nosotros que según somos regenerados, no somos devotos, ¿no? Ellos tenían este etíope tenía las escrituras, pero no tenía entendimiento. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos luz para poder entender el texto. Y no echamos mano de eso. Fíjate nada más cómo este etíope manifestó simplemente en lo que está describiendo el texto, su gran devoción por el Señor. Él creía en el Dios de Israel, a pesar de que era eunuco. Y según Deuteronomio 23, los eunucos no iban a ser aceptados, pero en Isaías vemos la misericordia de Dios, donde dice, sí, yo sé que tú eres eunuco, pero me acordaré de ti. Un eunuco era una persona sin fruto. ¿Por qué? Porque ya no tenía descendencia, lo habían castrado. Y déjame decirte algo, así estábamos cada uno de nosotros, sin fruto, sin la posibilidad de manifestar vida. ¿Por qué? Porque estábamos tan consumidos por el pecado que no producíamos otra cosa más que cosas infructíferas. Pero el Señor dijo a este etíope, me acordaré de él. Y envió entonces ¿a quién? A Felipe. Y envía a Felipe y entonces se acerca en el camino y mira lo que dice más adelante en el verso 28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjate el hecho de estar despierto a la indicación de Dios. Porque la indicación fue, acércate a ese carro. Él todavía no sabía qué es lo que iba a hacer. Pero en el momento de que Felipe se acerca, era una persona que estaba discerniendo la situación. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros, discernir. No, estamos en un lugar, pero ¿y qué hago aquí? No sé. No,
y perdemos el momento que Dios puede utilizar nuestras vidas para bendecir a alguien, ¿no? O compartir el evangelio a alguien. La instrucción fue: acércate ahí. Él se acerca y empieza a observar su alrededor, empieza a ver la esfera que se está creando, ¿no? Cuando este etíope va leyendo el libro de Isaías y él lo escucha, entonces Felipe dice: a esto me mandó el Señor. Hay un propósito. Cuando el Señor llama a Ananías, que vamos a ver más adelante, Ananías, ve a tal parte y vas a encontrar a este Saulo. Uy, Señor, dice, ese ni me le acerco. No, ve, ¿por qué? Porque tengo un propósito definido para él. Dios tiene propósitos. La situación es: ¿nos va a usar a nosotros o va a usar a otra persona? Pero Dios va a cumplir su propósito. Yo te voy a decir algo: es mejor ser usados, ¿no es cierto? Es mejor en ese sentido, porque nos ayuda en ese aspecto a crecer nuestra comunión con el Señor, ¿no? Mira lo que dice el texto, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Fíjate, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjense, era un etíope devoto sin ser convertido. Tenía la escritura, pero no tenía entendimiento. Entonces Felipe, dice el verso 35, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿cuál fue el evangelio de Jesucristo? Déjenme decirles algo: muchos de nosotros, cuando venimos o estamos en nuestra vida sin Dios, buscábamos, ¿no? Íbamos a una iglesia, a la iglesia tradicional, había un estudio bíblico, te invitaban, ¿no? Y estábamos desenfocados, o sea, no había claridad. Teníamos las escrituras, estudiábamos las escrituras, pero estábamos velados. No había un entendimiento claro. Pero cuando viene el Señor a nuestras vidas, nos enfoca entonces con claridad acerca del evangelio de Jesucristo. El etíope no tenía entendimiento. Él dijo: ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él mismo o de un otro? Y entonces aprovecha Felipe para enfocarlo correctamente. Y déjame decirte algo: aquí es donde entra el clímax de lo que hemos estudiado de la justificación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de tradiciones, de religiones, ¿no? De ideas, de argumentos, pero cuando venimos al evangelio, venimos todavía velados, ¿no? Pensando que nosotros nos podemos justificar delante de Dios a través de lo que hicimos. Pensamos que vamos a entrar al reino de los cielos porque fuimos mejor que los otros, fuimos mejor que nuestros padres, ¿no? Enseñamos mejor a nuestros hijos, tenemos mayor moralidad que otras personas, o somos devotos como este etíope. Este etíope era devoto pero no salvo. Entonces, ¿qué hace Felipe? Lo enfoca. Y hoy los quiero enfocar a ustedes, porque probablemente puedes estar igual que el etíope, pensando que por lo que has hecho, pues te has ganado un pedacito del cielo y allá, ¿no? Ya tienes ahí así tu cuartito en el cielo. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente todos somos malos, pero tú no eres tan malo como los otros. O incluso hiciste más cosas buenas que malas. La pregunta es: ¿cómo te vas a justificar delante de Dios? Porque el etíope no lo narra el texto, porque hay cosas que pues, se quedan así como no contadas, pero no significa que no haya ocurrido. ¿Por qué? Porque para comenzar, el evangelio de Jesucristo parte desde Isaías, donde empezamos a ver que Isaías está hablando y describiendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, verso 28,
ellos ya señalaban a Jesucristo, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, de entrada, el ser humano vive, como ahorita decíamos, siendo enemigos de Dios. Vivías siendo enemigo de Dios. Ahora la pregunta es, si tú eres adversario de Dios y tienes que tener una entrevista con Dios, por llamarlo así, para entrar al reino de los cielos, ¿qué argumentos vas a presentar para que Él te dé acceso? ¿Qué es lo que tú vas a comunicarle? ¿Por qué te debería de dejar entrar? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? Porque predicaste, porque hablaste, porque viniste, fuiste fiel en tus diezmos, fuiste fiel en tu asistencia en la iglesia. ¿Por qué Dios te tendría que dejar entrar? ¿Cómo te justificarás delante de Dios? Bien, la palabra justificar tiene relación con lo que es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es un término que se utiliza dentro del ambiente jurídico para manifestar el atributo justo de Dios, donde Dios le da a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Si Dios nos diera a nosotros lo que merece y lo que merecemos y lo que corresponde, ¿qué merecíamos? ¿No? La destitución, la muerte. Y si ahí tú tendrías que abogar por tu salvación, ¿qué razones darías? ¿De qué argumentarías para decirte, bueno, pásale al reino de los cielos? ¿Qué argumentaríamos? ¿Qué cosas habrías hecho tú que pudiera avalar el hecho de que puedes tener acceso al reino de Dios? Ahí es donde vemos cómo el hombre constantemente se enfoca en ideas, en razonamientos, pero que no tienen un sustento para poder entrar al reino de los cielos a través de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, ¿no? Y es así lo que los judíos de alguna manera pensaban, que al apoyarse de la ley, ellos alcanzaban el reino de los cielos. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, para mirar cómo, tomando el caso de los judíos, se apoyaban en la ley para entender que a través de eso iban a poder entrar al reino de los cielos. Y aquí es donde entra en juego el término justicia de Dios. Dice el verso, vamos a leer desde el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Fíjense, por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, que ellos buscaban alegar que porque habían guardado la ley era un argumento para poder entrar al reino de los cielos. No, yo sí he guardado la ley. Por lo tanto, esto es mi argumento para que el Señor me deje pasar. Y dice ahí el texto que ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. O sea, que lo que nosotros apuntamos, que es mi pase de salvación, al contrario, es el pase de condenación. Porque la ley es como un espejo donde nos muestra que no has sido fiel, que no amas como dices amar, que has robado, que has mentido, que eres un asesino en tu corazón. Entonces la ley, en vez de proveernos el pase al reino de los cielos, nos proveyó la necesidad de buscar un salvador. No, yo guardo la ley y el Señor que les dijo, tú eres un asesino. Mira el odio que tienes hacia tu esposa, hacia tu esposo. Mira el odio que tienes hacia tus padres, ¿no? Y dices que no eres un asesino. Entonces vean cómo de alguna manera todos hemos violentado supuestamente lo que podría ser el pase para entrar al reino de los cielos. No tenemos ningún fundamento para poder justificarnos delante de Dios, ¿no? La única justificación es venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos justifica a cada uno de nosotros, pero no por tus acciones. O sea, Jesucristo no es, dice Primera de Juan 2:1, se los leo, aquí lo tengo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. ¿Cuándo necesitamos un abogado? Cuando tienes problemas. Ahí te acuerdas que sirven los abogados, ¿no? Bueno, pues Jesucristo es nuestro abogado.
Y él no dice, él al estar delante de Dios, no dice, bueno, Padre, pues fulanito merece ir al cielo porque se portó bien. Al final se convirtió, sí, hizo cosas malas, pero mira, dio muchas cosas buenas a la gente necesitada. Merece entrar al reino de los cielos. No se refiere a eso de que Jesucristo nos va a justificar en base a lo que hiciste. La justificación es, Señor, él, fulanito, ha sido cubierto con mi propia sangre. ¿Por qué? Porque ¿qué leemos en Romanos? Que aquellos que ahora somos enemigos, ahora no recibimos la condenación. ¿Por qué? Porque nos vemos beneficiados de la obra de Cristo en la cruz. Lo que nos justifica es la acción de Cristo al morir por nosotros. Dice allí Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, mira esto, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Miren, se puede definir como la posición justa que Dios demanda de cada persona que quiera acercarse a Él. ¿Y sabes que ese es el problema? ¿Cuál es el problema? Que tú ni yo tenemos esa posición. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, Dios no se va a relacionar, primera de Juan 1:5, con el pecado, con la gente que anda siendo partidaria de las obras de las tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, ¿cómo Dios puede justificarnos a nosotros en la pregunta de Job? ¿Y quién se justificará con Dios? Adán hizo su intento, Eva hizo su intento, los judíos hicieron su intento, todos de alguna manera hemos hecho nuestro intento. Nos hemos tratado de pensar que por mi comportamiento podemos justificarnos ahora delante de Dios. Pues déjame decirte algo, según Isaías dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Si tus obras buenas son como trapos de inmundicia, ¿dónde quedan las malas? ¿Dónde quedan las malas, hermano? Entonces, una de las cosas que vemos es que la palabra justicia de Dios se refiere entonces a la posición justa que Dios demanda de toda persona que quiera acercarse a Él. Y esa posición solamente la puedes tener cuando Jesucristo te la da. Entonces, cuando Jesucristo te da esa posición, ahora esa posición es la que sí nos justifica delante de Dios. Señor, sí fui un pecador, sí fallé, hice mal, pero ahora a través del sacrificio de Cristo, yo puedo entrar y tener acceso al reino de los cielos. Y déjame decirte algo, muchos de los que estamos aquí todavía pudieran estar lidiando con su pasado. Es que yo no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no sabes lo que fui o lo que soy. Mira, sigo haciendo esto, sigo cometiendo esto. Déjame decirte algo. El hecho que dejes de hacer eso no quiere decir que vas a alcanzar el reino de los cielos. Ahora, aquí es donde muchos dicen, oye, ¿cómo está eso entonces? Porque la salvación no es por buenas obras. No es porque dejes de hacer algo. El dejar de hacer algo es el resultado de esa salvación, que son dos cosas diferentes. Y ahí es donde la gente se equivoca y empieza a predicar un evangelio de obras. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque si no, no vas al reino de los cielos. Eso es moralizar. Eso es la misma gente del mundo. La diferencia de nosotros es que lo que te justifica es la obra de Cristo en ti. Cuando tú dices, Señor, yo quiero que la obra de Cristo en mí ahora me justifique, pueda ser un medio para justificarme delante de ti y pueda entrar entonces al reino de los cielos. Porque dice el texto, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, o sea, la justicia de Dios, entiéndase, la posición justa por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Tú crees en Cristo para salvación? ¿Te has arrepentido? Bueno, pues ahora el hecho de que tú hayas puesto tu confianza en Él para salvación, Él te ha provisto de esa posición que no podíamos alcanzar. Fíjate, Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, mira lo que dice el texto. Y ser hallado en Él, fíjate, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia. ¿Sabes que los fariseos asumían su propia justicia? ¿No? Ahí está la parábola del publicano y el fariseo.
Yo no soy como ¿no? Yo ayuno 2, 3 veces a la semana, yo de diezmo de todo lo que gano, yo esto, yo lo otro, yo oro. Esas acciones pensaban que eso es su propia justicia. Dice, no pierdan ahí el texto. Se va a leer Mateo 5 porque entra como anillo al dedo aquí. Dice el texto, Mateo 5, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos, verso 20, Mateo 5, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no está diciendo que hagamos más obras que ellos. Ellos apoyaban ¿en qué? En su propia justicia, a través de, no, yo hice tal cosa, yo hice lo otro, yo sí soy súper espiritual. Eso es su propia justicia. Pero el Señor dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, ¿qué justicia está hablando? La que se nos da cuando creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia que se nos da es esa vida justa que Jesucristo sí vivió por ti y por mí. Y dice Filipenses 3:9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es esa justicia la que nos justifica delante de Dios. La justicia que nos coloca en una posición, la justicia que es de Dios por la fe. ¿No? Por la fe. No es por lo todo, no, ya me aventé yo la Biblia de memoria. Me dicen la Biblia andando. No, pues el diablo también se la sabe. Y sigue siendo diablo. ¿No? Sigue siendo diablo. Mira lo que dice aquí Romanos 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que el pecado lo contaminó. Quiere decir que Jesucristo fue tratado como pecador al ser condenado, para que nosotros fuésemos hechos, tú y yo, justicia de Dios en Él. O sea, que ahora tú y yo somos justificados por la obra de Cristo. Por lo tanto, no pretendas justificarte por lo que hayas hecho. De buena justicia, buenas obras. No, busca la justificación que viene por la fe en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Es ahí, y es ahí precisamente lo que en Hechos capítulo 8, Felipe, como Felipe era evangelista, pues le comparte al eunuco, verso Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Fíjense la obra genuina. ¿Por qué? Porque el bautismo es una evidencia pública. ¿De qué? De una profesión interna, ¿no? La evidencia pública. ¿Sabes qué? De lo que Dios ha hecho primero en este eunuco. O sea, es publicar. Vean, ahora yo he decidido y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque más adelante lo dice. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora déjame decirte algo. Probablemente tú eres bien devoto, porque te vemos cada 8 días y gloria a Dios. Pero ¿eres un devoto convertido o eres un devoto como el etíope? Que era devoto, pero no tenía conversión. Tenía las escrituras, pero no tenía entendimiento. ¿Qué tipo de creyente eres? Porque él era creyente, creía en el Dios de Israel para viajar 6 meses. Hermanos, para viajar 6 meses. Nosotros ya no aguantamos ni 1 hora detrás, ni en avión, ¿no? ¿Te imaginas? 6 meses. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu confianza está en lo que eres, en lo que has hecho? ¿O tu confianza está en la persona de Jesucristo?
en lo que hizo a favor de ti. Déjame decirte algo ya para ir hacia el final. Probablemente tú has venido y constante vienes a la iglesia, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no entiendes, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no alcanzas a todavía comprender, porque pues estás comenzando, estás viniendo a la iglesia, por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, pero algo sí es claro y es entendible para todos. En un momento dado en tu vida, has pecado delante de Dios. Y eso, tu misma conciencia te acusa que eres culpable. Y con eso es suficiente para dar el primer paso a la salvación. El reconocer que tú eres pecador y que en ese sentido no puedes hacer, como ahorita veíamos, una obra que pueda justificarte delante de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo te justificarás? Si hoy murieras, ¿cómo te justificarás? Soy muy devoto, pues él no era devoto y no era salvo. Los fariseos eran devotos, Mateo 7:21, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa. No te conozco. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿No? Decían en nuestros tiempos, ¿qué chicle te patrocina? O sea, ¿tú de qué eres? Hermanos, es el día en el que hoy puedes tú afirmar tu fe en tu corazón. ¿Dónde estás parado? Medita, que sirva de reflexión en tu devoción que dices tener. No es malo ser devoto, pero es afirmar si nuestra devoción está bien enfocada en la persona de Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados. Vamos a esperar 2 minutos de reflexión. Sí, con tus ojos cerrados. Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti, oh Dios. Cada uno de nosotros, Padre, hemos justificado nuestras conductas, hemos justificado nuestra falta de responsabilidad, tal vez. Y hoy, Padre, hemos visto, Señor, que entre nosotros pudiéramos justificarnos, Padre, y ser válidas las razones que damos. Pero delante de ti, Señor, ¿cómo podríamos justificarnos? No hay nada hecho por nuestros propios medios que pueda justificarnos delante de ti. Que podamos decir para que sea razonable y entrar en el reino de los cielos, Señor. Padre, la realidad es que somos pecadores. Hemos pecado delante de ti, Señor. Si hay alguien en esta mañana que no te has puesto a cuentas con Dios, o que has sido devoto, pero como el etíope, una devoción solamente externa, pero no has enfocado correctamente a la persona de Cristo, hoy te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Reconoces que has pecado delante de Dios y ese pecado tiene la capacidad de condenarte. El día de hoy ponte a cuentas con Dios. Estás luchando con un área en tu vida. Él te puede fortalecer. Él te puede el día de hoy romper las cadenas de tu corazón. Él quiere hacer de ti una nueva persona. Él quiere renovar tu corazón, reformar tu vida. La devoción sin Cristo es vana. Hoy no salgas sin Cristo en tu corazón, sin Cristo en tu vida.
sin haberte puesto a cuentas con Dios. Preguntarás esta mañana tal vez, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepiéntete. Jesús dijo: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pedro comenzó predicando arrepentimiento. Arrepentimiento es vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Has escuchado una y otra vez hoy: vuélvete a Dios. Él está dispuesto a tomarte entre sus brazos, a sanar tu corazón, a restaurar tu vida, a restaurar tu familia. Él está dispuesto y quiere bendecir tu vida. Hoy dile con todo tu corazón: Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor. He llevado una vida religiosa, devota, pero en realidad no tengo nada para poder justificarme delante de ti. Me la he pasado echando culpas, donde he dicho: soy así porque fui abandonado, soy así porque fui descuidado, fui abusado, soy así por culpa de mi esposo, de mi esposa, de mi ex, de mis padres. Hoy quita todo argumento, toda razón que tú puedas dar por el hecho de decir: tú eres así. Hoy no seas como Adán, no seas como Eva, hermana. Hoy asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios y nuestro pecado. Digámosle: Señor, perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia, Señor, mis pensamientos. Señor, creo en Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios. Creo que solamente a través de Él, no en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo, puedo alcanzar salvación. No es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Señor, reconozco que a través de Cristo yo puedo alcanzar salvación. Y hoy, Señor, te ruego que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Que a pesar de que haya cosas que a lo mejor sigo desenfocado, Señor, pero una cosa yo sí sé y sé que es claro, que he pecado, pero a través de Cristo tú me perdonas, Señor. Y que a través de Cristo ahora soy aceptado. Y yo hoy, Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Señor, recíbeme el día de hoy. Haz esa obra en mí, Señor. Esa obra en mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y te ruego que ahora me ayudes, Señor, a crecer en mi vida espiritual. Me encomiendo a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.